familia, mi nombre es Kileat de Lazo, soy terapeuta de lenguaje y hoy vamos a hablar de por qué ciertos ejercicios como el soplo, cómo poner al niño a limpiarse los bordes de la boca y ponerle allí mermelada y que él con la lengua se limpie, o hacerle masajes en la garganta, no funcionan para que tu hijo hable o pronuncie mejor. Vamos a estar viendo alguna evidencia científica que está actualizada respecto al tema. Empecemos. Primero que nada, me gustaría hablar un poco de lo que es lenguaje y habla, porque sí, son dos cosas distintas. El lenguaje es una actividad, podríamos decir, mental o psíquica, mientras que el habla tiene muchos otros componentes también. Nosotros lo conocemos, el habla, como una expresión psicofísica del lenguaje. ¿Ok? Entonces viene del lenguaje, es como consecuencia del lenguaje. Adicionalmente, primero comprendemos antes de poder hablar. Siempre en el habla debe haber un contenido semántico. Si lo vemos desde este punto, que debe haber un vocabulario, ya vamos viendo la primera razón por la que estos ejercicios no funcionan. Por ejemplo, cosas como sacar y meter la lengua no funcionan para hablar. ¿Por qué? Porque no tienen un concepto, ¿sí? No le estoy enseñando al niño una palabra o que el sol es de color amarillo para que él después pueda decir, mira mamá, el sol es de color amarillo. No hay un concepto, no hay contenido semántico. Esa es una de las primeras razones. Fíjense, en el habla utilizamos distintos recursos neuromotores, neurofisiológicos, neurosensoriales y neuromusculares. En todo se repite la misma palabra, neuro. Y es que nosotros hablamos mediante la boca, pero hablamos con el cerebro. El que manda las señales para poder ejercer la habilidad del habla es nuestro cerebro. Es lo más importante. Es con lo que hacemos todo. Nosotros no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. No escuchamos con el oído, escuchamos con el cerebro. Todo lo hace nuestro cerebro. Ya las otras partes son partes físicas que nos permiten hacer eso y vamos a verlo más adelante. Ahora, hay muchos centros o pseudoterapeutas que venden estos ejercicios como ejercicios de lenguaje, pero recuerden que les mencioné que el lenguaje es una actividad psíquica, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que hay pensamiento, que hay imaginación, que hay creatividad. Hacer este tipo de ejercicios es como simplemente hacer abdominales. No hay imaginación, no hay creatividad, no estoy fomentando a que el niño construya un castillo o que haga otro tipo de juego. No hay una actuación epiconsciente allí. Adicionalmente, el habla y el lenguaje también se rigen mediante las reglas de la cultura o de la sociedad. Por ejemplo, un niño que se cría en una cultura china va a hablar distinto a un niño que se cría en una cultura rusa. Por ejemplo, el ruso va a hablar tienen bastantes fonemas un poco guturales, ¿no? Mientras que en el chino hay distintas variedades de tono. No puedo imitarlo perfectamente, pero tienen variedades tonales. Esos dos niños van a hablar distintos. Entonces, no puede ser que los ejercicios de soplo le funcionen a ambos, porque son diferentes sus maneras de hablar. Yo, por ejemplo, yo soy venezolana y estoy viviendo acá en Perú desde hace 6 años. Entonces, yo cuando llegué me di cuenta de cosas que yo tenía que cambiar en mi habla para poder trabajar con niños peruanos. Por ejemplo, nosotros los venezolanos decimos la J muy sorda, ¿no? Yo decía hijo, no se escucha casi, hijo. ¿Ya? Pero los peruanos, sobre todo la J en onset medial, o sea, cuando está en la mitad de la palabra, la dicen bien fuerte, bien gutural, con bastante fricción. Hijo. ¿Ya? Entonces tuve que cambiar eso, hijo. También cosas como, por ejemplo, hacía un siseo al terminar palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el habla y el lenguaje, ¿no? Porque tenemos jergas distintas, no sé, yo le digo aguacate, acá dicen palta.
tiene mucho que ver con la cultura y la parte social. Y la verdad es que masajes en la cara, sacar y meter la lengua, soplar, no estimulan estas reglas de la sociedad o estas reglas del habla en nuestras culturas. Entonces es otra razón por la que estos tipos de ejercicios no funcionan. Muchos dicen que estos ejercicios laringios, estos ejercicios de sacar y meter la lengua, ¿no? Funcionan porque se parecen al habla, pero no son para nada lo mismo, son distintos. Mientras que estos son solo movimientos, el habla de verdad, como ya comentamos, tiene parte de imitación, tiene parte de seguimiento de instrucciones, o sea, tiene habilidades o funciones ejecutivas, ¿no? Un poco más superiores a simples movimientos, así que no van a funcionar. ¿Qué ocurre con los ejercicios aerodinámicos? Sobre todo, me estoy enfocando bastante en soplar porque veo que es lo que todavía siguen haciendo bastante. Es que no se parece a ningún fonema, por ejemplo, o ningún sonido de nuestro idioma, el español. No hay ningún fonema que digamos haciendo así. El único que se parece, porque todos los sonidos, todos los fonemas tienen su zona articulatoria y su modo articulatorio. El único que podría parecerse es la U, y la U es sonora. Mis cuerdas vocales se colocan de determinada manera para yo lograr hacer la U, ¿listo? Pero en el soplo no, el soplo es sordo. O sea, no vamos a lograr que el niño diga la U soplando. Vamos a lograr que el niño diga la U enseñándole a decir la U. Lo mismo con todos los sonidos del habla. Con la L, mira la L, la puntita arriba. Y yo lo logro, deberíamos todos lograrlo en una sola sesión. O sea, en una sola sesión se le explica al niño, mira, colocas la punta acá, colocas los dientes así, la mayoría lo agarra. Ah, listo. Ya, no tengo que estar 5 sesiones seguidas. A ver, sube la lengua, baja la lengua, sube la lengua, baja la lengua. No, si el niño tiene una dificultad allí para hacer el ajuste motor, lo ayudamos con otros ejercicios, pero no ejercicios de la lengua, de masajes, de esto. No, son ejercicios que nosotros sabemos que le van a ayudar a hacer el punto o la zona articulatoria, el modo de ese fonema que estamos trabajando. Por eso es importante saber qué sonido se le dificulta a tu hijo en el caso de que sea que no pronuncie y en qué posición. Porque hay niños, por ejemplo, que si me dicen la R en caramelo, pero en inversa como en carta, no me la dicen, ¿no? Ar se le dificulta, pero ra sí me la dicen. Entonces hay que ver esas dos cositas. El habla también han dicho que podemos estimularla mediante las funciones vegetativas, es decir, ponlo a comer, ya no le des purecito, ponlo a comer un pollo, una carne, algo sólido, algo que ñan, 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 ñan. No, ¿por qué? Esas habilidades son distintas. Más adelante les voy a dejar una tabla para que vean la diferencia de las funciones vegetativas, ¿ya? Pero esas habilidades son distintas al habla y no se va a transferir. ¿Listo? No porque tu hijo haya ganado la habilidad de masticar, significa que va a transferir la habilidad, no sé, de separar los dientes y que pueda decir sss. No se transfiere, son dos cosas distintas. Tampoco funcionan este tipo de ejercicios. Lo que todo el mundo dice ahora es que es para desarrollar el tono, es para que tenga más fuerza porque el niño no tiene fuerza porque no habla. Puede haber un problema, una limitante a nivel neurológica, puede haber algún trastorno del desarrollo madurativo como el autismo, ¿ok? Puede haber algunos contextos sociales que los papás lo ponen a ver muchas pantallas, que el niño no se relaciona ni siquiera con sus papás no se sientan a jugar con él. Hay otras razones, hay otras causas, no porque el niño le falta tono, no. Adicionalmente les voy a estar leyendo un poquito de Solomón, que es un autor que habla justamente acerca de esto, respecto a la fuerza necesaria para la producción del habla. Por el momento sabemos que al emitir las palabras, por ejemplo los labios, solo utilizan del 10 al 20% de su fuerza máxima y la mandíbula del 11% al 15% y el mecanismo velofaringio alrededor del 20%. Ni siquiera llegan a la mitad, o sea, no necesitamos ni la mitad de fuerza de las estructuras motoras orales para poder hablar. ¿Ok? Entonces, no, tu hijo no es que necesite hacer el soplo o los ejercicios de lengua para poder
hablar, ¿ok? Porque te está muy hipotónico, está muy flacidito. No, 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 no. Ya, entonces dejemos de decir esto. Igualmente en la descripción del video les voy a estar dejando la evidencia, ¿no? Los autores con los que me estoy respaldando para poder hacer este video. Respecto a los ejercicios de respiración, ¿no? Como son dos tipos de respiración distinta. La respiración homeostática, que es innata, es decir, es cuando nacemos, respiramos y ya automáticamente podemos respirar, y la respiración durante el habla es distinta a este tipo de respiración. No hay datos empíricos que avalen ejercicios o masajes de garganta o sacar y meter la lengua o ejercicios de respiración, soplo, etcétera, etcétera, para estimular el habla, sobre todo si no hay alguna limitante morfológica. Y es más, ni siquiera en limitantes morfológicas se ha podido conseguir algunos resultados favorables con este tipo de ejercicios. Y supongamos que ahora tú me comentas, Kiliat, pero a mi hijo sí le funcionó sacar y meter su lengua, a mi hijo sí le funcionó dejar de comer purecito, a mi hijo sí le funcionó soplar, 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 y empezó a hablar. En otro video voy a estar hablando del efecto placebo y también de las experiencias personales, porque no lo tomamos como evidencia científica. Yo soy Kiliat de Lazo, muchas gracias por ver este video. Recuerda que te quiero fuerte y claro.